El libro de Job comienza así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué buena manera de presentarnos a Job en el comienzo de su libro, diciéndonos que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mi nombre es David Ramírez y quiero nuevamente compartir una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios, y en este día enfocándonos un poco en Job, pero también en la obediencia a nuestro Señor, en lo que podemos hacer para agradarle, para estar siempre en sus caminos. ¿Por qué mencioné esto al principio en cuanto a Job? Porque vemos aquí que era un hombre realmente que temía a Dios, que andaba en sus caminos, que buscaba hacer las cosas que a Dios le agradaban, pero después interviene el diablo en la vida de Job, claro, con el permiso de Dios, porque lo podemos leer aquí mismo en este libro, en el libro de Job, cómo es que Dios tiene una plática con el diablo, y entonces el diablo le dice a Dios que Job le teme porque Dios le ha dado, digámoslo así, bendiciones, y entonces Dios le dice, bueno, pues quítale eso que yo le he dado. Estoy parafraseando, estoy diciéndolo de una manera un poco más entendible. Dice, y vas a ver cómo un Job mantiene su integridad. Y sí, a Job le es quitado todo, hablando de lo material, incluso de sus hijos, y él retiene su integridad. Y entonces Dios, en una segunda charla que se relata aquí en el libro de Job con el diablo, también le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto, que es perfecto? Y el diablo le dice, bueno, sí, pero porque él está sano. Pero si tocas su sanidad, va a renegar de ti. Insisto, estoy parafraseando lo que aquí dice, ¿sí? Y entonces el Señor le dice, bueno, pues toca a Job, pero no toques su vida. Y entonces Job enferma y se ve muy mal, está muy grave. Incluso van 3 de sus amigos a verlo, y entonces se da una plática entre ellos en la que los amigos de Job le daban a entender que él algo malo había hecho, que él seguramente estaba en pecado, que había hecho algo que a Dios no le había agradado, y por eso era así su condición. Y Job trata de pues expresarles que no es así, que él al contrario ha tratado siempre de hacer las cosas que a Dios le agradan. Y entonces en el capítulo 31 les voy a leer lo que dice. Les voy a leer el verso a partir del verso 13. En general, en este capítulo viene hablando Job acerca de las cosas que él hacía, de cómo pues su vida había sido recta. Mira, les voy a leer desde el verso 5 para que tengamos todo este panorama. Dice Job 31:5: si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Sigue llevando este tema Job en cuanto a las cosas buenas que él había hecho, y entonces dice en el verso 14: ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Cuando leí estas 2 preguntas, me quedé pensando también en algo así. Dije, bueno, si es cierto, ¿qué pasaría si en algún momento vamos a imaginarnos lo siguiente? Tenemos un conflicto con algún vecino o con alguna persona, o simplemente hay pensamientos que no son del todo correctos en nuestra mente, y de repente llega Dios y nos dice, ¿en qué estás pensando? ¿Qué le responderíamos a Dios? Cuando uno pues cree que Él lo sabe todo, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él conoce nuestra vida, que Él conoce cada parte de nuestro ser, y llega a Dios y nos dice, ¿qué piensas? No le puede uno mentir, quedaríamos doblemente mal. Me refiero a que ya de por sí estamos mal con nuestros pensamientos, y estaríamos ahora mal mintiéndole a Dios, diciéndole, no estaba pensando en nada. ¿Por qué menciono esto? Porque me llamó mucho la atención que Job
dice, bueno, si Dios se levanta y me pregunta acerca de esto, ¿has ayudado a las viudas? ¿Has ayudado a los huérfanos? ¿Has dicho mentiras? ¿Te has robado cosas? En fin, ¿qué es lo que él viene mencionando aquí? Pues por lo que da a entender Job, él respondería, no he hecho nada de eso, de lo malo, y sí, por otra parte, sí he ayudado a la viuda y al pobre, al huérfano. Entonces, esto se los comparto o lo comento porque tenemos siempre que tener en mente qué haría o qué pasaría si en este momento Dios se presentara a mí y me dijera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás ideando? ¿Qué estás planeando? Yo creo que en algún momento nos daría tal vez pena decirle a Dios qué es lo que estamos pensando. Les ponía el ejemplo acerca del vecino, que uno tiene una dificultad con él y quizá uno esté pensando, cómo no le va mal y le pasa esto y que choque su carro y cosas así de ese tipo feas, y que Dios nos preguntara, ¿qué piensas? Híjole, qué pena decirle, pues la verdad estaba pensando que le fuera muy mal a mi vecino, que le pasara un accidente. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, para que si en algún momento cuando Dios nos pregunte o venga esa situación a nuestra mente, pues tengamos una buena respuesta, una respuesta agradable a Dios, que podamos decirle, Señor, estaba pensando en tu palabra, Señor, pues sí, estaba enojado porque este vecino me hizo lo otro, pero en mi mente estaba pensando en que debo perdonar, en que en vez de enojarme lo voy a bendecir. No es fácil, pues no, porque somos seres humanos y nos enojamos y tenemos deseos a veces de desquitarnos, es algo tan natural en el ser humano, no es que sea correcto, pero es algo común que nos sucede. No podemos decir que nunca nos ha pasado por la cabeza una situación similar o cualquier otro tipo de cosas en las que a veces tropezamos. Entonces uno debe de obedecer a Dios, pero también hay otra cosa, uno debe de obedecerlo con la mejor actitud posible. Si uno obedece a Dios, aunque no lo haga uno con la mejor actitud, bueno, es ganancia, pero es mucho mejor cuando además uno lo hace con la actitud correcta. Les voy a leer lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 1, y es a partir del verso 18. Dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Verso 19: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí el Señor a través del profeta Isaías? Dice, si quisieres y oyeres. ¿Qué es lo que podemos entender con esto? Cuando habla de si quisieres, entendemos que se refiere a la actitud. ¿Con qué actitud estás haciendo las cosas? ¿Realmente quieres hacerlo o vas a obedecer porque no te queda de otra? Y después dice, y oyereis. Muchas veces en la Biblia, cuando se refiere a oír, a escuchar, no solamente es el atender con nuestros oídos, sino llevarlo a la práctica, es decir, obedecer lo que estamos escuchando. Entonces, en otras palabras, aquí lo entenderemos así: si lo haces de buena gana, si me obedeces de buena manera, si obedeces con una buena actitud, dice, comeréis el bien de la tierra, es decir, seréis bendecidos en el lugar en el que estés. Entonces, mis amigos y hermanos, pues algo de lo que quiero compartirles o el enfoque de este día es en cuanto a obedecer a nuestro Dios y hacerlo de la mejor manera. Pensemos siempre que quizá Dios en algún momento, no quizá, más bien estoy seguro que Dios en algún momento nos va a pedir cuentas y tendremos que entregarle las mejores cuentas. Si hasta el día de hoy hemos hecho cosas que a Él no le agradan o no las hemos hecho con una buena actitud, las cosas que sí le agradan, que Él nos pide que hagamos y no las hacemos con la mejor actitud, bueno, debemos de pedirle perdón, debemos decirle, Señor, perdóname, es cierto, he hecho cosas con una mala actitud, las he hecho de una manera tal vez pues no con
el esfuerzo que se merece, sino nada más es por salir al paso, por cumplir con el compromiso, pero eso no está bien, tengo que hacerlo de la mejor manera. Perdóname, Señor. Y entonces lo que dice aquí en el verso 18 de Isaías 1, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos a cuentas con el Señor. Señor, perdóname por lo que he hecho de una manera indebida y aún por lo que no he hecho y también por lo que he hecho malo. Es decir, abarquemos todas esas áreas. Y dice el Señor: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa que tan grave tú piensas que fue tu pecado, Dios te perdona. Cuando tú le dices: Señor, perdóname, cuando te pones a cuentas con Él, como dice aquí, tu vida ya no tiene ese color rojo de manchas del pecado, sino dice que es como blanca lana. Entonces, mis amigos y hermanos, pensemos cómo fue que Job entregó buenas cuentas al Señor. Bueno, por lo que él dice ahí, que él ayudó a la viuda, al huérfano, al pobre, que él no se robó nada, que no hablaba mentira. Dice: péseme Dios y verá mi integridad. Entonces entregaría buenas cuentas Job a Dios cuando él dice: si se levantara el Señor y preguntara, ¿qué le respondería? Dando a entender, si yo hubiera hecho puras cosas malas o muchas cosas malas, ¿qué le digo a Dios? ¿Qué le tendría que responder? Así pensemos nosotros, que en algún momento tendremos que estar delante de Dios entregando cuentas, y no vamos a poder mentir, porque Él sabe todo. Miren, termino leyéndoles este pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Dice lo siguiente. Es el capítulo 22, el verso 15, o a partir del verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Vean lo que dice el verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Fíjense cómo estos hombres llegan con una actitud de elogiar al Señor, de una actitud de adulación, de querer pues decirle palabras agradables, y le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces ellos le tienden como esa trampa, o quieren tenderle esa trampa al Señor Jesús, pero dice que Él, conociendo la malicia de ellos. Entonces, pues Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, Él conoce lo que hay dentro de nosotros, conoce cómo hacemos las cosas, con qué intención, como estos hombres que llegaron con hipocresía, tratando de hacer tropezar al Señor. Entonces, pues que nosotros podamos hacer las cosas diferente, de una mejor manera, con una buena actitud, ir avanzando en ese proceso. No quiere decir que de hoy en adelante todo va a ser diferente y vamos a trabajar bien. Qué bueno que así fuera, pero insisto, es un proceso en el que tenemos que ir creciendo, madurando y haciendo las cosas cada vez mejor. Entonces, obedezcamos a Dios y hagámoslo con una actitud correcta, y el día que tengamos que entregar cuentas, pues serán buenas cuentas, porque Él conoce todo de nosotros. Así que, mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión. Cuídense mucho, Dios les bendiga, que Dios bendiga su salir y su entrar. Nos saludamos nuevamente en un próximo audio. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.